Por mucho tiempo hemos leído la historia cuando Jesús y sus discípulos van en la barca y de repente comienza una tormenta grande a tal punto que los discípulos se asustan y se desesperan y corren a buscar a Jesús, quien en medio de aquella gran tormenta, él duerme. Y esta la encontramos en Mateo capítulo 8, versículos 24 en adelante. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos porque perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres, dice la palabra, se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vean, como dije hace un momento, muchas veces hemos leído este pasaje, pero hoy que lo leí nuevamente, mientras lo leía, al llegar a esa parte donde dice, pero él dormía, me causó gracia, me sacó la risa, porque pude verlo desde otro punto de vista. Y óigame pues, realmente Jesús dormía. Él dormía en una paz y tranquilidad en medio de aquella tormenta. ¿Y sabe por qué, mi hermano, mi hermana? Porque él sabía quién era y conocía el poder que tenía en la fe en su Padre. Al decir, pero él dormía, no lo dice con el tono de que a él no le importara o le importaban sus discípulos, sino de la tranquilidad que había en él, en su interior, aún en medio de esta tormenta que, como dice la palabra, sus olas cubrían la barca. Imagínese o imagínate, mi amigo, la escena. La barca era cubierta por las olas. ¿Te imaginas aquella pequeña barca moviéndose de un lado hacia otro? Y el agua cayendo, mojando, casi botando a los discípulos de aquella barca. Y oye, y al decir que la barca era cubierta por las olas, quiere decir que el agua mojaba a todos los que estaban dentro de la barca, incluyendo, oye bien, incluyendo a Jesús mismo. Y realmente aquí no cabe eso de que como Él era Dios, ¿verdad? Como siempre tratamos de excusarnos con eso. Hay algo que tenemos que tener muy en claro. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y cuando Él vino aquí a la tierra como hombre, vino como hombre porque era necesario que como hombre venciera a Satanás, porque Satanás había vencido a un hombre, no a un Dios, a un hombre. Por lo tanto, el Hijo de Dios se presentó como hombre, al que le pusieron por nombre Jesús. Amén. Entonces, no podemos excusar en que Jesús estaba actuando como Dios. No, Jesús estaba como un hombre. Y él descansaba en medio de esa tormenta como un hombre. Estaba cansado, había trabajado durante todo el día. Y bueno, él sabía quién era. Era el Hijo de Dios. Pero él no confiaba en este hecho de que él era Dios, sino que como hombre Dios estaba con él y que el Espíritu Santo lo guiaba, que residía en él. Y esto motivaba a Jesús siempre
a vivir sobrenaturalmente. ¿Sí? Como hombre, él sabía quién era su padre y que tenía el poder del Espíritu Santo en él, como cualquier otro hombre, como usted y como yo, como tú y como yo. Pero con una distinción o una diferencia. Muy pocos hombres saben hacer uso de la fe como Jesús lo hizo. Y como lo hicieron luego sus discípulos. En este momento vemos a los discípulos como niños asustados. Ya de hecho en adelante vemos a los discípulos como hombres transformados por el poder del Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, con la fe de Dios en ellos. Y ese es uno de los más grandes problemas que hoy por hoy tenemos, que actuamos según lo que ven nuestros ojos físicos. Actuamos según lo que sienten nuestros sentidos físicos. Y Dios espera que usted y yo aprendamos a caminar en un mundo sobrenatural donde pongamos en acción nuestros sentidos espirituales. Es decir, que comencemos a ver, a escuchar, a hablar, a sentir sobrenaturalmente. Que pongamos en uso nuestros sentidos espirituales. Es necesario ejercitar nuestros sentidos. Por eso es que vienen pruebas, por eso es que hay tormentas, por eso es que vivimos en una vida disciplinada espiritualmente hablando, porque necesitamos día a día ejercitar nuestros sentidos espirituales para que nuestra vida no actúe, no viva, no camine según lo que ven nuestros ojos físicos, sino lo que la palabra dice, sino lo que nuestros ojos espirituales ven en la palabra de Dios. Lo que en nuestro corazón el Espíritu de Dios nos hace vivir o pensar. Como dije, los mismos discípulos, si hubieran sido hombres de fe, hubieran podido descansar en la misma barca que era mecida por las olas, al igual que lo hacía Jesús. Pero sus ojos físicos no se los permitieron. Esta parte de la palabra no ha quedado para que conozcamos en sí la historia tan linda de que el poder de Jesús. No. Esta historia quedó como un ejemplo. Oye bien, un ejemplo de que si vivimos en Cristo Jesús, podemos vivir en paz, podemos estar en paz, podemos descansar en Él y vivir con tranquilidad aún en medio de las tormentas o las circunstancias que vengan. Usted podría decirme, hermano Julio, pero que tal vez a usted no le ha pasado esto, no le ha pasado aquí. Entiendo muchas cosas porque he vivido muchas cosas difíciles. Tal vez no tantas como las suyas, pero sí, el Señor me ha permitido vivir muchas cosas que han hecho que mis sentidos espirituales comenzaran a ejercitarse. No tanto como algunos, no tanto como Jesús, pero en esa búsqueda estoy. Mi anhelo es ser como Jesús. Y bueno, podemos estar en paz con tranquilidad en medio de la tormenta, sabiendo que el Señor nos guarda y que tenemos el poder como el Señor lo tenía y lo tiene para hablarle al viento y al mar. Así con la misma fe como con la que habló Josué, ¿se recuerdan? Josué le habló a la luna y al sol para que se detuvieran. Entonces, Josué como Jesús no se detuvieron a pensar si era o no posible. Ellos solo actuaron en esa fe poderosa que los hizo hablar con autoridad y con toda seguridad que lo que pedían sería hecho por el Dios de los cielos. Si observamos la palabra, oiga, Jesús no les dice, no se preocupen, discípulos. Al contrario, les llama la atención por dejarse llevar por lo que veían y no por la fe en Él, que Él estaba allí con ellos. Hombres de poca fe, les dijo Jesús. Hoy han venido a nuestras vidas muchas tormentas, muchas circunstancias difíciles. Sin embargo,
hay algo que usted y yo no podemos olvidar. Y es que Él ha estado ahí con nosotros para recordarnos que debemos confiar en Él. Y recordar que si estamos en Él y que caminamos en la fe en Cristo Jesús, usted y yo tenemos ese mismo poder y tenemos esa autoridad para hablarle a los vientos, para hablarles al mar, para hablarle al sol y a la luna, para detener la obra del enemigo en contra de nuestras vidas o en contra de todos aquellos que necesitan conocerle. Mi hermano, mi hermana, el que Dios durmiera no estaba diciendo que no le importan nuestras circunstancias o nuestras necesidades. No, lo que estaba mostrando Jesús era que así como Él podía descansar, dormir tranquilamente en medio de esa grande tormenta que aún a Él lo estaba mojando y Él aún así descansaba, así usted y yo podemos descansar hoy en Él, que reside en nuestro corazón, en medio de cualquier circunstancia. Yo no sé qué está pasando usted. Yo no sé qué tormenta está sufriendo. Yo no sé qué circunstancia, qué enfermedad, qué prueba está enfrentando. Pero sí sé que el Dios Todopoderoso está con usted. Que si usted se aferra a la palabra de Dios y la cree y la pone en acción con fe y actúa en fe en el nombre de Jesús, usted saldrá adelante. Usted saldrá victorioso. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. No es por nosotros, es por Él. ¿Sí? Eso era lo que Él quería que usted y yo aprendiéramos de esta palabra, de esta historia. Que no estamos solos y que así como Él podía descansar en medio de la tormenta, usted y yo también podemos descansar en que Él nos dará la victoria. Si usted tiene alguna necesidad, por favor, escríbame a mi WhatsApp 3304-3204. Si usted es de otro país, pues marque primero 502 y luego 3304-3204. Será un gusto y un privilegio orar por usted y ministrarle a usted. Que el Señor los bendiga. Soy el pastor Julio Brizuela y esto es tu iglesia en línea, la Cueva de Adulam. Bendiciones.